de vídeos inéditos, muchos de ellos, acerca de esa tradición histórica de la alfarería en nuestro pueblo. Organizado, en primer lugar hay que subrayado, organizarlo no es fácil y ya han sido capaces de hacerlo. Esperemos que os guste porque le han puesto mucho cariño y empeño por parte de la Asociación Cultural Somos Albogenses y el Círculo Mercantil en su centenario. Yo personalmente no creo muy poco en las casualidades y desde luego no es una casualidad que sea la alfarería una de las señas identitarias del municipio de Albós. No es casualidad porque, por ejemplo, si preguntamos a Diego, ¿tú cómo definirías a un albogense, a los albogenses, históricamente? Pues históricamente el albogense es una persona que se ha hecho a sí mismo, un emprendedor, una persona que ha puesto en valor quizás algo que otra gente no ha visto y que se ha adaptado a las circunstancias. Y las circunstancias que ahora mismo tenemos en nuestro alrededor, pues no tenemos un turismo muy incipiente, no tenemos una industria muy incipiente y nos agarramos a lo que haya y de donde no hay nada, pues sacamos oro. Bueno, gracias Diego por tu tesis doctoral. A varias definiciones han ido implícitas la respuesta de Diego, pero si nos damos cuenta, efectivamente, un aplauso porque además ha dado en el clavo. Si recordamos algunas de las definiciones que seguro que compartimos todos de Diego, hecho a sí mismo, que se ha sabido moldear a lo largo de la historia y por lo tanto no es casualidad que sea la identidad histórica en cuanto a artesanía, la alfarería en el caso de Albós, que somos gente hecha a sí misma desde la tierra en el caso de la alfarería, sin nada a nuestro alcance prácticamente, no tenemos una gran industria como bien ha señalado Diego y por lo tanto nada es destino de la casualidad y tampoco un hecho tan relevante como este del que hoy vamos a hablar. Bueno, pues esta ha sido la introducción. A continuación vamos a presenciar cuatro vídeos, como decíamos, muchos de ellos, muchos minutos inéditos del trabajo, de esa tradición, de esa historia de la alfarería en nuestro municipio y posteriormente vamos a dar paso para finalizar a una charla coloquio que seguro que va a ser muy interesante y donde todos podréis participar. Así que sin más, daros las gracias por estar presentes hoy aquí y darle la palabra al presidente del Círculo Mercantil, que no es otro que Pepe Maldonado. Muchas gracias. Bueno, yo solamente saludaros y dar la bienvenida a los que no son de esta casa, a los que no son habituales, que especialmente nos alegramos de que nos visitéis y que compartáis con nosotros pues este lugar tan espléndido que tenemos en Albós y que tenemos que darle el valor, entre todos, el valor que tiene, porque una institución de Albós, una institución que tenga 100 años, tenemos muy pocas. El Círculo Instructivo de la Juventud se fundó hace 100 años, el 8 de diciembre de 1914, y precisamente ahora estamos dentro de las actividades conmemorativas del centenario. La nueva Junta Directiva estamos potenciando muchísimo esa renovación, esa regeneración que se está produciendo y realmente invitamos a todos los que no sean socios a que se sumen porque queremos convertir esta entidad en lo que era en sus principios, que era una entidad sobre todo cultural, con muchas actividades culturales y donde nos podamos encontrar toda la familia, desde los pequeños hasta los grandes, que yo creo que en Albós no tenemos otra como esta, como el Círculo. Así que pues gracias por estar aquí, bienvenidos y solamente agradecer pues a Somos Albogenses, que estamos encantados, esta es nuestra segunda colaboración que tenemos con ellos y nuevamente a Miguel Romero pues que nos va a brindar un testimonio de la memoria de la historia de Albós, que no se pierda esas imágenes tan fabulosas del año 75 de algo tan fundamental para nuestro pueblo como es la alfarería. Y también gracias a los alfareros que han venido aquí, como he dicho, a ilustrarnos y a compartir con nosotros todas vuestras experiencias que seguro que nos van a encantar. A continuación vamos a visualizar ya el primer documental grabado, como bien ha dicho Pepe, por Miguel Romero, donde sí podemos ver trabajar, en este caso, a Herminio y también en la alfarería de Los Puntas. Así que un documental de unos 10 minutos, sobre todo el proceso, que se sigue, o que se seguía, sigue siendo así en la alfarería de Albós.
Bueno, y ahora, como antes, si recordáis, hemos comentado que eran 4 los documentales. El último nos va a dejar presenciar, para quien no tuvo la oportunidad de hacerlo, que yo creo que somos la inmensa mayoría de los aquí presentes, la última cocción en el horno árabe, en los hornos árabes que tiene unos 300 años de antigüedad, ¿verdad? Pues mientras comenzamos con esta charla, vamos a poder de fondo ir visualizando todos los minutos de esa última cocción que se dio en el año 2005, algo histórico también para nuestro municipio. Eso sí, antes, me lo decía por el pinganillo el presidente del Círculo Mercantil, recordar que el jueves 4 de diciembre también habrá una charla coloquio a las 7:30 de la tarde sobre el Valle de la Almanzora en el marco del Reino de Almería, coincidiendo también con esta efeméride, con este aniversario. Charla que impartirá Jorge Lirola y también con proyección del documental Almarilla, Puerta del Levante, de David Aguirre. Eso será el jueves 4 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Ahora sí, mientras comenzamos a ver esa última cocción en los hornos árabes, vamos a comenzar con el debate que hemos ordenado cronológicamente. Por ejemplo, empezaremos hablando, quien quiera hacerlo, por supuesto, de la ubicación histórica de la alfarería en nuestro pueblo y su porqué, de las familias alfareras. Iremos hablando de los hornos, de la cocción, de los productos que se han hecho a lo largo del tiempo y se terminará hablando del futuro de esta artesanía, de este arte. Así que ahí estamos viendo la que fue la última cocción de 2005 en los hornos árabes. Y ahora comenzamos a hablar de la ubicación histórica de la alfarería. No sé quién va a ser el primer valiente que se atreva con ello. Bueno, yo creo que Maribel lo ha descrito muy bien y ha dado la explicación de cómo se elaboraban las piezas, cómo se desarrollaban y cómo se cocían. Pero además de eso, creo que también hemos visto la vivencia de los distintos alfareros. Yo, en primer lugar, sin que se me pase, quiero felicitar a Somos Albogenses, porque me parece que la labor que están haciendo en este pueblo es una labor encomiable, una labor desinteresada y que, bueno, pues nos está poniendo cada día estas actividades culturales que no solamente son para los que vivimos en él, sino que además cualquier ciudadano que vive fuera, yo que viajo bastante, me preguntan siempre por Somos Albogenses, o sea que cualquier novedad, cualquier cosa que pasa en el pueblo, pues Somos Albogenses la eleva, la lleva fuera, y eso es algo muy importante, y eso es hacer pueblo. Y eso, pues, aunque muchos de ellos no viven en Albó por su trabajo, pero sí es verdad que le tienen cariño a su pueblo, y eso es hacer pueblo. Así que yo, gracias a Somos Albogenses, y cómo no, al Círculo Mercantil por compartir, por ceder este espacio para que podamos ver la artesanía, ¿no? Lo que es la alfarería. Yo recuerdo que nos poníamos en la plaza a vender los cacharros, y digo cacharros con ánimo no, sino con ánimo normal de decir, de describir las piezas que nosotros hacíamos. Le llamábamos cacharros, decimos que son cacharros las piezas que hacemos, ¿no? Que hacíamos y seguimos haciendo. Y nos poníamos en el mercado a vender, porque Albó tenía 3 pilares fundamentales, que era la alfarería, el comercio y los arrieros. Aquí en Albó llegó a haber hasta 25 alfarerías a principios del siglo pasado. De esas 25 alfarerías se hacían, como comprenderéis, todo tipo de material, y todo tipo de material necesario en las casas, como era el cántaro, la tinaja, la orza, el lebrillo. De aquí de Albó salían carros cargados de material para Huesca, para las 3 provincias limítrofes, para Almería, Murcia y Granada. Yo recuerdo que se cargaban carros allí en mi taller para Huesca de Granada, para Los Vélez, Chiribel, para Vera, para Puerto Lumbrera, en fin. Y luego los clientes que tenía mi padre, pues a uno les mandaba el material a través de Juanes de la Posada, me imagino que algunos se remontarán en el tiempo, los Vallavalla, incluso en el tren, cuando iban para Serón y esa zona, y otros que venían a hacer el mercado los martes, los más cercanos, y el mismo martes, pues, además de comprar otras cosas que necesitaban, porque algo era centro comarcal comercial,
pues venían a la alfarería y se llevaban los botijos, las macetas, en fin, pues todo el material que le hacía falta para vender en sus tiendas, en la comarca. Yo recuerdo anécdotas, como por ejemplo, que antiguamente, y el Minio me lo podrá, en la alfarería, los hombres son los que hacían los cacharros y las mujeres son las que decoraban. A mí me enseñó una mujer mayor que se llamaba Ciriaca, que era madre del porcelete, de este hombre que hacía también los apalgates de cáñamo, y esta mujer es la que se dedicaba, como otras, a ramear. Cuando digo ramear, digo pintar las piezas, que le llamamos ramear, nosotros le decimos ramear, ¿no? Eso lo hacían las mujeres. Yo aprendí de ella, lógicamente después ya con el tiempo, pues los que hemos seguido la alfarería hemos tenido que hacerlo todo, hacer el barro, hacer las piezas, decorarlas, venderlas, hacerlo todo, pero antiguamente la cosa era distinta, ¿no? Los alfareros se dedicaban a trabajar el torno, incluso tenían peones. Todos los maestros alfareros, que aquí en Alboa había un muy buenos maestros alfareros, como Luis Hernández, mi padre, Hilario, en fin. Y bueno, pues en Alboa, además de las alfarerías, estaban también las tejeras, y como pueblo industrial, pues estas pequeñas industrias daban trabajo a mucha gente en el pueblo, ¿no? Y bueno, yo tendríamos, si nos ponemos a contar ahora el proceso y todo eso, pues sería mucho más largo, pero simplemente decir que me trae buenos recuerdos todo esto, ya que con 13 años empecé a trabajar yo en el taller y sigo en él todavía, y que yo bajaba al mercado, me cargaba mi padre el burro con los cántaros, yo bajaba al mercado con 12 añillos con el burro para que mi abuelo y mi madre, que estaban allí en el mercado, pues lo descargaran y vendieran las piezas a la gente que venía a comprarlas. Nada más que decir que gracias por el espacio que nos habéis brindado y por memorizar esto que a uno le trae buenos recuerdos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Emilio Hernández, que vengo de una generación muy larga, muy centenaria. Mi abuelo vino aquí a los, pues yo no sé, hace ya más de 150 años. Resulta que mis tíos y mi hermano y yo, pues hemos seguido la alfarería, y lamentablemente, pues yo tengo hijos, pero no quisieron, han querido estudiar y no han querido seguir el oficio, que yo lo he sentido mucho al cerrar la puerta de la fábrica, hasta he llorado. Bueno, yo tengo una historia de 9 años, y nada, pues fui haciendo las cosas donde todos se hacían, como los cántaros, los lebrillos, las macetas, el uso doméstico. Entonces vino una época que fracasó. Esto fracasó porque los plásticos y eso nos fastidiaron con los lebrillos. Entonces pues yo me dije, madre mía, ¿yo qué voy a hacer? Y ahora me quedé, claro, un poquito así desilusionado. Entonces yo pensé, digo, ¿cómo voy a seguir el oficio este? Yo me dediqué entonces a la artesanía, a hacer lámparas, como se han visto ahí en el reportaje este que han hecho, que muchas gracias a todos los señores por estar interesados por la alfarería de Alboa, aunque yo ya no sigo en el oficio, pero me alegro que se interesen por esto, porque es lamentablemente que se pierda. Bueno, pues mi historia, ya le digo, yo empecé a hacer lámparas y pensé, digo, pues dedicarme a hacer cosas nuevas, piezas únicas que yo he hecho, porque no puedo decir que yo he exportado al extranjero, he exportado varios trailers al extranjero, que tengo trabajo en Europa, porque lo puedo demostrar, y yo no he ampliado más la cosa, pues ya lo he dicho, porque mis hijos no han querido seguir esto. ¿Qué voy a decir más? Porque mi historia es de muchos años, de mi abuelo, y la alfarería la llevo dentro. La llevo muy dentro de mí, y me alegro de todas estas cosas, me ilusionan tanto de haber venido esta tarde aquí. Y qué voy a decir más, porque sería muy largo de decir esto. Yo tengo también, en el Museo de Hamburgo, tengo piezas hechas, y se llevaron también los utensilios que yo
eso se necesita para las herramientas nuestras. Bueno, ¿qué iba a decir más? Pues sí, también tengo algunos libros que han escrito con mi nombre y mi historial. También estuvo el que hizo un mural UNESCO, el señor Artigas, que me visitó en la casa, me invitó a que fuera a Barcelona. Yo tengo un historial largo porque, ya les digo, porque he trabajado 58, 60 años en la alfarería. ¿Y qué voy a decir más? Me emociono porque yo ya he terminado esto, pero me alegro que el que siga la alfarería, que vaya proporcionando, enseñando a la gente. Mi ilusión hubiera sido tener alumnos. Ya tuve un medio, por medio del INEC, estuve dando clases a 12 personas, entre ellas había 3 muy adelantadas, que me decían: Arminio, ¿cuándo vamos a seguir otra vez? Digo, mira, lo siento mucho, yo no depende de mí. Me hubiera gustado enseñar a la gente joven, porque hay gente que hubiera aprendido este oficio, porque el oficio se ve muy mal aquí, pero cuando ya sacan las piezas del horno, da ese gusto de verlas, porque antes cuando hacíamos los lebrillos a la matanza, que tenía un diámetro de más de 1 metro, 1,5 metros, o menos, 1,20 metros. Teníamos que tirar para atrás para hacer ese lebrillo tan grande. Salían esos colores que le damos en verde, en azul, que el verde es el óxido de cobre, el azul el óxido el morado del manganeso, y el óxido azul, el azul ese tan bonito, pues es el cobalto. En fin, de eso me batallado mucho también, y claro, cuando eso ya fracaso, ya yo me agregué a hacer las cosas de artesanía. Bueno, ¿qué voy a decir? Que muchas gracias por todo esto, y a estos señores que se preocupan por lo de nuestro pueblo, y creo que lo llevan por buen camino, no solamente a la alfarería, sino a promocionar otras cosas, porque el bosque tiene historia. Así que muchas gracias por todo lo que han hecho, y eso, y que tengáis mucha vida para que todo esto siga adelante. Muchas gracias. Bueno, hemos disfrutado con las intervenciones. Sí, es verdad que nos ha ajustado mucho a la pregunta de la ubicación histórica de la alfarería, pero yo creo que ha superado con creces a lo que se requería en esa pregunta. También teníamos que preguntar por las familias alfareras, que era otra cuestión que nos planteaba, bueno, pues la asociación Somos Albogenses, junto al Círculo Mercantil, que es quien ha organizado este acto, esta charla, no sé, sobre la tradición albogense, sobre la familia, la herencia, que ha ido pasando de padre a hijo. ¿Quién quiere aportar algo? Y, por ejemplo, a mí sí me interesa mucho, bueno, pues, ¿cuándo se comenzaba con esa herencia, a traspasar esa herencia? ¿Desde pequeño, desde prácticamente que uno tenía uso de razón? No lo sé, pero me interesa mucho saberlo, no sé quién me puede contestar a ello. ¿En qué momento se comenzaban a transmitir los conocimientos de los padres a los hijos? De mi abuelo a mi padre, de mi abuelo a mi padre, y mi padre a mi hermano y a mí. Y yo, claro, yo a mi hijo, pues, yo también quise dar un poquito de trabajo en esto, pero como no le gustaba y eso, y fueron a estudiar. Yo tengo 2 hijos, que mi ilusión hubiera sido, como he dicho antes, de que hubieran sido oficio. Pero claro, esto ha ido de padre a hijo. Yo lo hablo de hace mucho, más de 150 años. Mi abuelo vino de Níjar, nuestra familia es de Níjar. Y mi abuelo tuvo 4 hijos, que fueron alfareros también. Mi tío Herminio, mi tío Paco, Andrés y Luis. Claro, pues ellos también enseñaron a sus hijos, porque mi primo Hilario, que murió hace poco, mi tío Herminio también tuvo 2 hijos que siguieron el oficio, uno que se fue a la Argentina y mi primo Hilario que quedó aquí, que ha estado trabajando hace 8 o 10 años o 11 que trabajaba. Y así sucesivamente, o sea que ha ido de padre a hijo, y si había un nieto, pues también, pero claro, por eso yo he sentido mucho de haber cerrado la puerta, porque a mí me hubiera gustado que mi hijo hubieran seguido, ¿no? Pero no ha podido ser. Por eso digo que me emociono tanto cuando yo tuve que cerrar mi puerta. Yo tenía mucha ilusión en la alfarería, porque empecé de 9 años. A los 9 años. A los 9 años yo ya empecé, yo estaba metido en el torno. Hacía tapaderas, como esa que se ha visto ahí. La tapadera esa salía para la olla, porque entonces las tapaderas se gastaban para la olla. Y esa era la historia de la alfarería. La mía es larga porque ya de mi abuelo a mi tío, a mi padre, a mi hermano, que también tuve 3 hermanos alfareros,
y el mío ha terminado. ¿Y usted, desde sus 9 años o incluso antes, ya sabía que iba a ser alfarero? ¿O llegó un momento en el que estaba dudando entre varias posibilidades y eligió la alfarería? Bueno, yo elegí la alfarería, digamos, porque entonces la tradición de todos los oficios, el padre, el alfarero, el albañil, no había otro. A mí me hubiera gustado hacer otras cosas. No tuve la posibilidad de estudiar, como hoy todos los hijos hemos dado la posibilidad de estudiar, pero entonces, pues bueno, pues yo me ilusioné de con la alfarería. Cuando yo empecé, pues cada día me gustaba más. Así que pues yo, pues claro, yo también me hubiera gustado que mi hijo hubiera aprendido por lo menos saber algo de la alfarería, pero no quisieron. No. Son otras generaciones. Estudiar los dos. Y otros tiempos. Sí. Miguel Ángel. Herminio, porque bueno, contexto a lo que está hablando de tu familia, Hernández, tu familia, Hernández, exactamente igual. Tu familia es exactamente igual que la familia de mi mujer, de los Rigoletos. Sí. Hernández. Sí. Hernández son los Gardos. Hoy, casualmente hoy que tenían que estar aquí, le había salido un viaje y no han podido venir. Sí. Tu abuelo, tu bisabuelo, llegaron a Lugo en torno a 1870. Sí. De Níjar. Venían de Níjar. Había 11, entre alfareros y oficiales, había 11 Hernández aquí en Algó. Sí. Uno era Hernández García, otro Hernández García era mi padre. Claro, pues uno eran hermanos y otro seguramente serían primos hermanos. Sí. Y el padre de toda esta gente también era alfarero en Níjar. Tengo por ahí algún documento que ponía, no recuerdo su nombre. De Níjar. Padre de toda esta gente que se vino para acá. Mi abuelo Miguel. Pues era alfarero en Níjar, aprendió de esa gente el oficio y imagino que se trasladaría aquí, pues imagino porque vieron mercado. Lógicamente, si no hubieran visto un mercado aquí se hubieran quedado en Níjar elaborando. O sea que ahí, de los Hernández hubo varias ramas, y en la tuya, los Gardos, los Rigoletos, que siguieron el oficio también. Luego los Rigoletos pues, se especializaron en lo que es las cejas y todo esto. Sí, también tocaron eso. Muy bien. Bueno, si nadie más quiere preguntar o clarificar algo sobre la familia alfarera, Diego sí tenía por aquí una cuestión, yo creo que interesante. Bueno, más que interesante, curiosa. Viendo el vídeo, no sé, bueno, yo me he percatado de que cuando se iba a prender fuego al horno estaba lleno de vasijas, y creo que aprovechaban, ¿no? Me lo pueden confirmar los alfareros, aprovechaban todo el hueco del horno para meter la mayor cantidad posible de vasijas, ¿no? Sí, hasta la parte, nosotros decíamos a la parte de abajo donde echábamos la leña, la ceja, se llamaba la ceja, y ahí metíamos también cacharros y lo poníamos con una fila de ladrillos por delante, y también cocíamos dentro de la caldera del horno, donde usted ve que se está echando la retama ahí, echándole a la leña, el horno más grande, nosotros metíamos también material y salía también muy bien. Sería como un rompecabezas, bueno, no dejando ni un hueco libre. Pues ya me ha visto meter ahí que meto 40 clases de ánforas, de jarrones y todo en el horno. Para colocar eso es difícil, se ve muy fácil, pero para que no se rompa hay que tener la colocación, en fin, ya los años de 58, 60 años de la experiencia es la que te hace maestro. Pero yo que ahí se ve, lo que sea mejor en el horno metido 20, 30, 40 vasijas distintas de varios tamaños, pero lo he colocado de una manera que no se me rompe ni uno, que eso es muy difícil. Ahí ya estoy casi llenando el horno. Lo mismo pequeños que grandes, que en fin, llevan una lasa delicada, en fin, que eso ya lo digo, pero hay que entenderlo y estar ahí. Por ejemplo, no veis ahí en aquel hueco ya estoy metiendo 8 o 10 pequeños. Claro, para llenar el horno todo lo más posible. Ahí va metía, yo que sé, a lo mejor más 300 o 200 piezas metía ahí. Por eso le digo que las cadenas que yo le hacía también para que no se rompieran, sí, que es una cosa delicada. Pero bueno, ya la experiencia que... Y ahí va, en ese no, pero en este horno de aquí al lado, que es más grande, en la parte de abajo, ahí he metido yo la parte atrás del horno, pues a lo mejor he metido 80 o 100 vasijas también tapándolas con ladrillo, para que el fuego no esté directamente y salían también bien. Donde mío se está echando la leña.
¿cuánto tiempo pasaba desde que hacíais los cacharros hasta que los metíais en el horno? ¿Cuánto tiempo tenéis que estar secando? Hombre, secando, si había buen tiempo, en 2 o 3 días el sol se secaba. Pero tenías que echarlo al sol, ¿sabes? Además, otra ventaja que teníamos aquí en Albor, que la arcilla nuestra es maravillosa porque una pieza recién hecha la echaba al sol y no le pasaba nada. Y sin embargo hay otros sitios donde se tiene que dar 4, 5, 6 días dentro de la fábrica para poder echarlo a la calle, porque la arcilla se griteaba. Y aquí esta nuestra no. Esta nuestra se hace la pieza que tú quieras hacer, la echa directamente a la calle y no pasa nada. Esta es una ventaja que tengo aquí. La arcilla del Albor yo gastaba más que arcilla de aquí del Albor y la he elaborado yo mismo. Yo no he comprado nunca arcilla de fuera del Albor. Pero después, ya como ya he terminado antes que ellos, pues han ido comprando ya la arcilla hecha de otros pueblos, por ejemplo del provincia de Murcia. Yo la arcilla la he gastado toda de aquí del Albor. Me la he elaborado yo. Eso es muy interesante con respecto a algo que me preguntaba Kiko, de Somos Albogenses también, respecto a la tierra, ¿no? Sí, que de dónde traíais la arcilla. La tierra la traía yo del cruce, ¿dónde han hecho ahora la variación ahí que para Cantoria, donde están todas esas montañas, digamos, de ahí la he sacado yo siempre. No, vamos a ver, si vosotros hacíais una partida y la estabais secando antes de meterla en el horno, si se presentaba un temporal de agua, ¿qué hacíais? ¿Cómo cubríais esas piezas? Uy, pues corriendo a meterla dentro, porque si el agua, a mí más de una vez se me ha perdido mi trabajo. Yo eché un día 50 lebrillos grandes, aquellos que yo hacía, a la calle, porque necesitaba que se secaran pronto, y en la madrugada a las 3 de la mañana empezó un agua que llegué allí. Cuando ya llegué no pude, ya estaban hechos abanicos, ya se habían llenado de agua y se habían roto. Vamos, que el agua era una cosa muy mala para la panadería. Yo siempre estaba mirando a los nublos. Yo decía, mira, vaya a ver, y no me equivocaba, ¿eh? Voy a meter la obra esta tarde a la fábrica otra vez porque vaya a ver, y aquella noche llovía. Pero era que ese día me confió y digo, ya no va a coger más. Yo todas las tardes antes de acostarme miraba y digo, ese nublo que viene por ahí por Bartaloa no me gusta. Ahí está el Bartolomeo. Ha dicho Miguel Ángel que los alfareros que vinieron de Níjar en 1800, antiguamente los talleres se montaban donde había materia prima, y Albó cuenta con la mejor materia prima a pie de obra, que es la arcilla, y además muy buena. Una arcilla, como ha dicho Herminio, muy buena para los cántaros, para las macetas, para hacer el agua fresca, para los botijos. Es una arcilla que se trabaja bien y que además hace el agua fresca. Esta arcilla no vale para el fuego. Sin embargo, en Solva hay otra arcilla que sí vale para el fuego, ¿no? Todas las arcillas no son iguales y no se permiten para todo igual. Entonces, la arcilla de aquí de Albó, para los cántaros, las macetas, para el vidriado, pues es una arcilla muy buena. Y se hacían los talleres pues a pie de obra, donde había arcilla. Y todavía hay arcilla aquí en Albó para miles de años, o sea que esto no se acaba nunca. Y el horno, como habréis visto, va en 2 partes. La planta baja, que es la zona de la caldera, que se llama, donde está la zona de fuego, y la zona de arriba, que es la que se carga con material. Me acuerdo que mi padre, cada vez que hacía material para un horno, decía, hay que hacer obra menúa. Obra menúa era todas las piezas chicas, se hacía lo primero, para después, cuando se iba llenando el horno, que no quedase un hueco, sino que las piezas chicas rellenaban todos esos huecos. Es como un puzzle, las describió bien. Y entonces siempre lo primero que se hacía eran las piezas chicas, para después, cuando se enjornaba el horno, que llenar el horno se llama enjornar, pues se fuesen colocando las piezas chicas entre las grandes. Más preguntas. Bueno, el puzzle ya te la han resuelto, Diego. Había más, bueno, curiosidades, ¿no? Sobre todo ver, Juan, tú que estabas ya con el micro, pues nos podrás contar cómo nota o cómo puede analizar, cómo ha cambiado la demanda de productos de la alfarería, desde tiempos, no hace tanto, hace 30 años, donde quizás se demandaban productos
bueno, pues para necesidades, cómo se ha pasado de la necesidad a la decoración, que es en su gran mayoría para lo que ahora se produce, ¿verdad? Efectivamente. La artesanía, la alfarería, todas las piezas que se hacían eran necesarias en la casa. La tinaja para el aceite, para el vino, para el agua, la orza, el cántaro para el agua también, pues entonces no había agua corriente en las casas y se transportaba en cántaros, que algo se ha nutrido de los caños, y había unos aguadores que llevaban los aguadores y llevaban los cántaros y los vendían en las casas. Entonces, y se rompían los cántaros y el alfarero se alegraba. Cuando se rompían los cántaros se alegraba el alfarero. Entonces, eso ha pasado de ser utilitario y necesario a ser decorativo. Y el alfarero ha tenido que transformarse. Y a su vez, el alfarero antes trabajaba en su taller y esperaba que viniesen los clientes a llevarse el material. Ahora tenemos que salir fuera. Este año he estado en La Coruña, en León, en Asturias, en Barcelona, en Salamanca, en Almería, en Granada, en ferias monográficas que se hacen solo y exclusivamente de alfarería. Y entonces ahora hay que salir al exterior para intentar vender el producto que antes se vendía aquí en una zona muy cercana y ahora, y ya no son las piezas que se hacían antes, porque ahora, por ejemplo, yo llevo un tarro de ordeñar a una feria a Barcelona y a no ser un coleccionista, la mayoría de la gente te pregunta: ¿y esto para qué sirve? ¿Esto qué es? El tarro de ordeñar las cabras, el jarro de orinar, la escupidera. Todas esas piezas que yo sigo haciendo, como se hacían antaño, las llevo a la feria y los coleccionistas son los que se acercan a por ellas. Pero el resto de la gente, pues ese tipo de cosas no saben para qué se usan, ni son necesarias, y entonces, bueno, pues te preguntan los motivos de esa pieza, para qué sirve y qué. ¿Y cuáles son ahora las más demandadas? Ya has dicho antes las que más se necesitaban, no se demandaban también, pero las que más se necesitaban por cuestiones básicas. Ahora que no se necesitan de forma obligada, ¿cuáles son las que más, bueno, éxito, las que más se venden o las que más se piden? No hay una pieza determinada que se venda más que otra. Ahora se vende, pues, de todo, pero muy poco, ¿no? Ahora se hacen más bien juegos de café, platos de colgar, platos decorativos, vajillas, muy pocos botijos. Con deciros que, y el Minio sabe los cántaros que se han hecho aquí en Albó y se han llevado para toda la zona, se llevaban en Jalpile a la comarca. 100 cántaros diarios se hacía cada alfarero en aquel tiempo. Y hoy hago 10 cántaros y con esos 10 cántaros paso el año. O sea que algún caprichoso que tiene un cortijo, y que quiere poner en la cantarera los cántaros antiguos, ¿no? Entonces se los compra y tal, pero ya no como uso ni necesario. Y entonces ahora hay mucha más variedad de material y todo más bien decorativo. Cualquier otra persona que quiera preguntar también lo puede hacer, lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a repetir. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Creo que el reportaje ha sido precioso. Y yo quisiera dar las gracias a una mujer que hay aquí, que siempre le he tenido mucho cariño y mucho afecto, que es Maribel Campos Pareja, a la cual tengo que recordar y decirle que estudiaba ella, estaba en la universidad y vino a la alfarería, que tendría unos 18 años aproximadamente, ¿no? Y ella, pues prácticamente lo mismo, a preguntar cómo era y cómo se hacía la alfarería y todo el proceso. Y como es normal, pues éramos, pues, de tú a tú, y estuve muchos días. Ella venía al taller, ya lo puede corroborar, y le di todas las explicaciones y todos los detalles, todos los datos había por haber. Por eso me alegra, porque ella es la voz que ha puesto en el vídeo, y la verdad que, pues, me he sentido un poco más rejuvenecido, ¿no? De aquellos tiempos. Sí, exactamente. Bueno, pues eso, pues me alegro un montón de que... Y por otro lado también,
a Pepe Miras Carrasco. Bueno, pues quiero decir que en las inundaciones del 73 yo tenía 16 años y después de aquel evento, pues hablando en el taller, pues el taller se quedó totalmente destrozado, quedó ruinoso, para no hacer nada. Tuvimos una pequeña ayuda de los alfareros de España, de todos los alfareros de España, nos dieron una ayuda. Me recuerdo que fueron 10.000 pesetas en aquellos tiempos, que mi padre, bueno, se puso la mar de contento, ¿no? Y recuerdo a Pepe, nuestro exalcalde y profesor mío, que fue maestro mío, también tengo que decirlo, el que me enseñó la escritura, la caligrafía, también tengo que agradecérselo porque fue un gran maestro, y me dijo, ¿por qué no haces unos ceniceros después de la catástrofe para recordar esto? Y fueron las primeras escrituras que hice yo con 16 años en los ceniceros, en los platos, para memorizar aquella terrible catástrofe que tuvimos en el 73. A partir de aquello, pues bueno, pues empecé a hacer platos, árboles genealógicos, y empecé a darle un cambio a la alfarería, porque mi padre, claro, las piezas grandes, sí, pero ya empezó la decadencia, ya el uso diario de las vasijas, cántaros, tenajas y demás, esa comunión perfecta que había entre el pueblo y el alfarero se iba agotando, y venía la renovación, y pensamos, mi hermano y yo, o nos renovamos o morir, y así empezó la renovación. Recuerdo cuando estuve en la mili, que también algunos amigos, le hice unos ceniceros, unas cuantas cosas, fue en Cartagena. Estuve en la mili Infantería Marina y también allí aprovechabas donde estabas para introducir tus productos y venderlos, eso era así. Y ese ha sido los primeros inicios míos en cuanto a la renovación de la alfarería y de mi familia, de mi hermano. Y es lógico que, bueno, pues ahora en nuestros días, pues todo parece que ha venido por sí solo, pero no. El trabajo ha sido duro, ha sido muy sacrificado, hemos tenido que estar constantemente inventando, renovándonos, y todo ha sido poco. Nunca deja uno de aprender hasta que no te mueres. Un alfarero siempre es aprender hasta el último, y igual que los maestros, no dejan de enseñar hasta que se mueren. Así es. Por eso, bueno, decir que eso que estamos viendo ahora ahí, vino un grupo de alemanes, un tal Lobo, los etnólogos, hicieron un gran reportaje, se llevaron gran cantidad de todos los talleres de las alfarerías de Albó al Museo Etnológico de Hamburgo. Allí estuvieron una semana tomando nota de todo lo que pasaba en la alfarería. También un tal Miguel Ángel, director del Museo de Almería, eso ya fue en el año 80, primero de los 80. También tuvo la suerte, bueno, la delicadeza, el Museo de Almería, de recopilar piezas de todas las alfarerías de la provincia. Y cómo no, hizo un trabajo de campo etnográfico, un trabajo antropológico de los alfareros. Y estuvo un mes conviviendo con nosotros en la casa de mis padres, la nuestra y en la alfarería. Diariamente, diariamente, y creo que también fue una gran labor que creo que está en el Museo Provincial de Almería, no sé si estará en Los Bajos o donde están las piezas, que hace poco que se han exhibido a través del Museo, primero de año se exhibieron con motivo de los Días Internacionales de la Alfarería. Quiero decir que, bueno, que la alfarería de Albó está, también tengo que decirlo, presente en casi todos los museos de España, todos los museos etnográficos de alfarería y tradición popular española. Y ahora simplemente decir eso, resaltar un poco, porque estaba ahí atrás, bueno, como es normal, bueno, es algo que uno ha rememorado, porque, bueno, me he visto ahí muy joven. También Herminio, cómo no, vamos a decirte Herminio, que ha sido también un gran luchador, que hemos vivido muchos eventos juntos, incluso la fundación de la Asociación de Artesanos, la Federación de Artesanos, Arte España, Arte y Oficio, fuimos socios fundadores, Herminio y yo, que fue en Toledo. Y bueno, creo que Herminio recuerda con gran cariño aquel viaje, hace ya 25 años, que también había que recuperar la historia a base de asociaciones y demás. Y no fuimos ajenos, los albojenses no fuimos ajenos a aquel evento. Estábamos prácticamente todas las asociaciones de alfarería y ceramistas de España.
Allí en Toledo fuimos los que tuvimos representación de nuestro pueblo y de los alfareros de la provincia. Y también, por otro lado, recordar a otros alfareros que había en el barrio Alto y en la Loma. Como eran bueno, antes he dicho aquí de los Gardos, no recuerdo ahora el nombre se me ha ido de la cabeza, perdonadme. Que en el barrio Alto había otras familias de alfareros. Yo sé si alguno lo recuerda. Se me ha ido la cabeza. Los Cazantes y el Porras, perdón. El Porras, los Cazantes, que no me acordaba de eso. Y nosotros remanecemos de los Alfonsos. Mateo Alfonso, los tíos de mi abuelo Frasquito el Punta, que eran los herederos de su tío. Mi abuelo le compró el taller a su tío, Mateo Alfonso, que se fue a la Argentina en los años 20. Y entonces fue cuando mi abuelo se fue a Francia sacó un dinerillo y le compró el taller a su tío en el año 28. Y así fue cuando mi padre y mi tío retomaron el taller. Empezó a llamarse el Punta. Después mi padre, mi abuelo tío Frasquito el Punta, mi padre Luis el Punta y nosotros por los Puntas. Estamos los 5 hermanos, ¿no? Y eso es lo que quiero decir. Simplemente era por haber recordado también a Pepe, a Maribel. Y bueno, y nada más. Y gracias al Círculo Mercantil y a Somos Albogenses, que yo creo que ha sido una labor bastante buena. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a ver, yo quería hacer una advertencia, porque ha dicho el amigo Juan que cuando se rompió un cántaro en los caños, en cualquier lado, se alegraba al alfarero. Pero también tengo que decir que eran unos tiempos tan míseros que había profesionales de etnia gitana que estaban dedicados nada más que a remendar carlebrillos y a remendar cántaros. Incluso un cántaro se le rompía un asa, iba, se le rompían 2 asas y valía, y se le rompía parte de la boca y valía. Y los lebrillos, yo tengo en mi casa, como en el museo mío particular, un trozo, y tengo las herramientas que empleaban los gitanos para lañar aquello. Unas lañas que hacían, le echaban greda. Lañaban los lebrillos también. Bueno, pues yo tengo. Y los cántaros también. Sí, yo tengo en mi museo particular. Tengo el aparato que hicieron, que me lo regaló un gitano, precisamente lo hizo para mí, con una, no sé qué, una cama, allí lo tengo para el que quiera verlo cuando vaya a visitar el museo lo vea. Por eso digo que ya para desechar un cántaro o un lebrillo en aquella época ya tenía que estar... Vamos, había lebrillo que duraba más que había de generación en generación. Y llevaba más laña y más remiendos que lo que había salido del original. O sea, esto como anécdota. No vamos ahora a tirar por tierra la alfarería. Vamos a ser sinceros. Si nadie tiene nada más que añadir a este punto, ya sí, pasamos a la última cuestión, aunque ya se ha resuelto y se ha esclarecido un poco con lo que hemos escuchado entre todas las intervenciones, que era preguntar por último por el futuro. Yo creo que con ese cambio de la necesidad a la decoración, y bueno, también nos comentaba Herminio que las nuevas generaciones tienen más posibilidades, más allá que la de heredar el trabajo del oficio de los padres, pues yo creo que hemos esclarecido un poco esta cuestión, pero no sé si alguno de vosotros quiere hablar sobre cómo se imagina la alfarería de aquí a, bueno, no mucho tiempo, a 10 años, por ejemplo. La alfarería no va a desaparecer nunca, porque mira, donde tú ves que se echa ese trozo de barro medio echado como a ellos encima del torno, la legislación nuestra de cada alfarero, porque cada maestrillo tiene su librillo, pues se hacen maravillas, ya lo has visto, en un momento, he hecho 4 o 6 piezas y eso... te voy a contar una cosa. Yo vi una película de los romanos, de la Roma pagana aquella, y tenían una ánfora de una salarga que echaban el vino. Y aquella noche voy a acostarme después de ver la película, digo, eso mañana lo hago yo. Y te voy a decir la verdad, porque yo tengo mucha historia. Si te contara yo toda mi historia, todo lo que he hecho, lo que yo he pensado, he hecho y tal, no terminaré ni hasta mañana. Te voy a contar eso de la ánfora. Digo, esa ánfora la hago yo mañana. Cuando voy a la alfarería y empiezo por la mañana, digo, bueno, lleva esta forma, esta y esta y esta. Entonces yo eché mi trozo de barro ahí y hice el cuerpo de la ánfora. Pero eso se hace en 3 veces. Luego le hice lo que es la boca, cuando estaba un poquito duro, le puse la boca, y esa asa tan difícil que va ondulada, pues tuve que hacerla y luego ponérsela, porque eso no se mantiene así, como tiene peso. Digo, ¿cómo se va a mantener este asa?
hice. Entonces la puse que se orara un poquito dura, y entonces la coloqué. Salió idéntico. Dichosa ánfora, que cuando estuve en el programa, tal como somos, la llevé. Y Andrés Caparrós, que era el presentador del programa, cuando mismo llegó ahí un avión, le echó mano y dice, está para mí. Y de ese ánfora, Gracias, además. y de ese ánfora, te voy a decir, estuvo en tal como somos, y alguno se recuerda, sin decirle yo nada, estuvo un año entero saliendo el ánfora antes de empezar el programa en la pantalla. Me hizo una propaganda, vamos, que yo, ese ánfora me dio yo a miles. Ese ánfora ya se la promocioné yo y vamos, Antonio ha venido conmigo muchas veces a la exposición de paz del Congreso de Sevilla. ¿Cuántas he vendido de esas, Antonio? Muchas, ¿verdad? Y me faltaban. Esa ánfora y otras dos o tres más que yo me inventé. Igual a la que vio en la película de Romano. Esa la hice yo idéntica. Porque yo, las piezas últimamente que yo he hecho son piezas únicas. Y lo puedo demostrar porque tengo en mi casa y de fotografías también. Un año después de jubilarme tuve yo una carta de los Estados Unidos pidiéndome catálogo y precio, porque yo he estado varios años yendo a la exposición de Congreso de Sevilla y yo allí vendía y me hacían pedidos. Ya te digo que yo exportaba al extranjero y también hice una ánfora de punta que me la inventé yo, que la vi yo en una película, en un barco que había en las profundidades del mar. Y hice esa ánfora, y la hice yo a todavía esa ánfora. Y yo ánfora que vendió miles de ánforas de esas. Y había un cliente de la muñeca, tenía un hijo que era abusador, y dice, dame 100 ánforas de esas. Hice 100 ánforas, las encadenó, las metió debajo del agua, y las sacaba y las vendía como aquellas que eran de los barcos. Se le pegaban las caracolas, y las encadenó. Monedillas. Respecto a las tinajas, yo he hecho tinajas para almazara, donde tú te metías dentro y no te veías. Grande. Y para vino. En la Amazonas fui una vez a comprar una ropa vino y veo allí LH, era Luis Hernández. Digo, esta tinaja la ha hecho mi padre. Y una tinaja que tenía ya de vino, pues de vino que debía decir yo, pues, llegaba al techo. Así que cosas de esas, muchísimas. Así que mi vida es muy larga la alfarería. Bueno, y volviendo, gracias Arminio, a la cuestión... Eso de la alfarería no tiene fin. Cada día se va inventando una cosa, haciendo una cosa distinta. Es ya de la mentalidad de cada alfarero, eso ya lo saben ellos. La mejor dice, mañana voy a hacer una pieza de esta forma, la otra no es así. Tú mismo le sacas la línea con tu gusto, o sea, que eso no tiene fin. Yo creo que no terminará nunca. Aparte, si va fracasando una cosa, se va haciendo otra y otra. Lo que es lamentable es que no se aprenda a la gente joven. El problema es quién lo va a hacer, ¿verdad? Como he dicho antes, me hubiera gustado que yo darle a los alumnos mis clases de lo que yo sé. Eso hubiera sido un orgullo para mí, no podía ser ni un mes nada más, pero bueno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna curiosidad? Bueno, pues entonces acabamos así esta charla y esta visualización de documentales que ya son parte y van a ser parte sin duda de la historia de Albós, de nuestro pueblo, al igual que los testimonios que hemos escuchado hoy, y emplazaros a todos que hay una nueva ocasión de aprender más de nuestra historia y de debatirla el jueves 4 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Charla coloquio El Valle de la Almanzora en el marco del Reino de Almería por Jorge Virola y proyección del documental Almarilla, Puerta del Levante. Todavía no hemos acabado. Hombre, falta una pregunta. No es una pregunta, pero parece impropio que tratándose de alfarería y de tal y cual, no se recite aquí ese poema que dice: alfarero, oficio noble y bizarro, entre todos el primero, porque en la industria del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Buenas noches. Después de esto, no hay mejor forma de terminar sino dando la palabra a Pepe Maldonado para que, supongo, agradezca la presencia y cierre este acto. Bueno, yo ya lo dije al principio, pero qué mejor final que el que ha puesto Paco, ya no puedo superarlo, ¿eh? Así que pues agradecido a que hayáis venido todos y lo que ha dicho Santiago, que tenemos a lo largo de todo este mes pues muchas actividades que os invitamos a todos y que intentamos entre todos esa cultura y ese movimiento cultural que tenemos aquí en Albós potenciarlo. Así que el próximo miércoles, el jueves, pues de nuevo aquí a las 7:30 os invitamos.
Bueno.